Un cordial saludo para todos, seamos bienvenidos a este encuentro con Dios y su santa palabra, pidiendo al Señor de la vida y la misericordia que nos acompañe si estamos en la soledad interior o si estamos con nuestra familia o comunidad parroquial o en nuestra comunidad formativa. Con esta intención iniciamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para invocar la presencia del Espíritu Santo, de modo que esta tercera persona divina nos asista con su luz y que su esencia acompañe nuestro ser para entender, asumir, interpretar y vivir la santa palabra que él mismo inspiró. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura. Y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo C. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. Lucas 12, 49, 53. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: luchen por entrar por la puerta estrecha, porque les digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán los que están fuera a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y le responderá: no sé de dónde son. Entonces empezarán a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Y les volverá a decir: no sé de dónde son. Retírense de mí todos los agentes de injusticia. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a ustedes los echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos algunos detalles particulares. En el contexto litúrgico continuamos con la lectura de Lucas, donde Jesús ha iniciado su subida a Jerusalén, que encontramos en el capítulo 9, versículo 51 de Lucas. Él se ha afirmado en su voluntad, en su deseo de consumar su éxodo al Padre Celestial, y el Evangelio de hoy nos sitúa en este camino, y nos muestra a Jesús que atraviesa ciudades y pueblos antes de llegar a Jerusalén. Del Evangelio del domingo anterior al de hoy tenemos un vacío de algunos textos de Lucas que no se pueden pasar por alto para entender el mensaje que la liturgia nos deja para este domingo. Primero encontramos las señales de los tiempos en el capítulo 12 de Lucas, versículos 54 al 59, donde Jesús condena la hipocresía de aquellos que interpretan las señales climatológicas o cosmológicas, pero no saben discernir las señales del tiempo ni la justicia que viene de Dios. Luego sigue el texto de la penitencia y la hoguera, un texto que ya leímos y meditamos en la lección divina del domingo tercero de Cuaresma en el ciclo C, que corresponde a la cita de Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 9. Posteriormente tenemos el texto de la curación de la encorvada, que se contiene en el capítulo 13 de Lucas, versículos del 10 al 17, que muestra un sábado en la sinagoga cómo Jesús sana a una mujer que estaba enferma, hacía 18 años, y condena la hipocresía del jefe de la sinagoga y de sus adversarios, culminando con dos parábolas ya conocidas: el reino de Dios como una semilla de mostaza en Lucas capítulo 13 versículos 18 al 19, y el reino como la levadura que usa una mujer para fermentar la masa en el capítulo 13 de Lucas versículos del 20 al 21. En estos pasajes se revela una vez más cómo Jesús enseña con palabras y obras por medio de un fuego que purifica a quienes lo oyen, a quienes son sanados y a quienes lo van siguiendo. El fuego que va ardiendo corazones, purificando de malas intenciones, el fuego que ilumina un verdadero discernimiento, el mismo fuego que se hace palabra para comunicarnos el amor y la ternura del Padre Celestial. Ante este panorama, donde Jesús va delimitando más las exigencias para vivir el reino, retorna la pregunta del escriba que contemplábamos en el pasaje del texto del Samaritano, sobre la vida eterna, pero con otro concepto: la salvación. ¿Será posible salvarnos? ¿La salvación solo la puede otorgar Dios?
¿La salvación será un mérito humano que se logra por las obras? ¿La salvación será algo que se logra entre Dios y el ser humano? Estas preguntas son las que se buscan aclarar hoy y que de fondo nos exigen una atención y revisión profunda sobre nuestra vida de fe. Iniciamos con la salvación. Para empezar, Lucas nos muestra una acción de Jesús que no puede pasar desapercibida: atravesar, en griego dieporeueto, que significa ir de camino. Es un verbo que está en tiempo imperfecto, iba de camino, atravesaba. Jesús no bordea los lugares donde está, Él recorre las ciudades y pueblos, se inserta en su cotidianidad, contempla las formas de vida, ve los rostros, escucha a la gente, habla con ellos. Quienes hemos tenido la gracia y la fortuna de haber sido misioneros, sabemos que caminar pueblos, barrios, aldeas, municipios, ciudades, es un reto enorme que implica tiempo, conocer caminos, reconocer puntos de referencia, señalar sitios de peligro, aprovechar los espacios oportunos y resignificar la vida y la historia de los habitantes de allí. Es exigirse en las subidas y cuidarse en los descensos. Conlleva una experiencia de inculturación donde no se puede perder la identidad ni el mensaje que se porta. Hoy en día Jesús permanece recorriendo muchos sitios, conociendo el ritmo de vida de los pobladores, dejando huellas de amor, sanando heridas y exigiendo fidelidad y radicalidad a su propuesta del reino. ¿Qué hacía Jesús al caminar en las ciudades y aldeas? Didasco, ayudar a crecer. Didasco es un verbo que aparece 91 veces en el Nuevo Testamento. La traducción al español y a otros idiomas dice enseñar, pero el verbo en griego es didasco, un verbo compuesto que tiene dos partes: di, que viene del prefijo dos, que hay una dualidad, y das, que es aprender, por lo que didasco significa aprender entre dos o con dos. Por lo tanto, Jesús atraviesa ciudades y aldeas ayudando a crecer a sus oyentes, recordándonos y evocando la acción de Dios en la infancia de Juan Bautista, que es lo que encontramos en Lucas 1:80 y en Jesús en Lucas 2:52. El niño crece y se llenaba de sabiduría, su espíritu se fortalecía. Didasco no es solamente una transmisión de conocimientos. El que ejercía esta labor con los niños pequeños era un acompañante que permanecía día y noche. Era testigo de un crecimiento biológico y psicológico con el paso de los años, pero también instruía a los pequeños en los conocimientos, experiencias y destrezas necesarias para una vida autónoma donde supiera tomar decisiones, ejercer labores, adentrarse en la ley y, en la experiencia judía, conocer y amar la ley del Señor. Jesús es el nuevo pedagogo, el nuevo didasco que ayuda a crecer los pueblos y ciudades, lo que hace por medio de sus confrontaciones, purificando sus corazones, iluminando su vida, mostrando que es posible vivir el reino anunciado. En este punto puedes cuestionarte: ¿cómo ha sido el paso de Dios por tu vida? ¿Has crecido estando con Jesús? ¿Solo aprendes ideas o conceptos teológicos o sientes que has madurado en lo que quieres y sientes? ¿Qué ha mejorado en tu vida? Si sientes que sigues igual que antes o peor, cuidado, porque puede que no te hayas encontrado con Jesús de Nazaret. Ante esta enseñanza que hace Jesús y lleva al crecimiento de los pueblos y ciudades por medio de su aprendizaje, hay alguien, un rostro anónimo, un desconocido que le hace una pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Este personaje ha visto que la propuesta de Jesús es nueva. Genera miedo por su radicalidad y exigencia en ser auténticos y coherentes, aunque es una vida hermosa donde Dios da sentido y gloria a su vida por medio de la donación de lo que se es, por la entrega que se hace por amor. Esta es una realidad que hoy no todo el mundo la acepta. Desde aquella época hasta hoy han sido pocas personas quienes han tenido el deleite de disfrutar esta experiencia del reino de Dios, y quizás hoy surja esta pregunta: ¿serán pocos los que se salvan? ¿Seré yo inclusive uno de esos pocos que lograrán salvarse? ¿Por qué no todos se quieren salvar? La palabra griega para la salvación puesta en este diálogo es sozo, un término que tiene múltiples significados: salvación, sanación, liberación, protección y restauración. Para entender esta multiplicidad que implica la existencia entera, tenemos que entender que en Lucas
la salvación, soso, es una visita inesperada, es algo que llega, tal como aparece en Lucas en el capítulo 2, versículo 38, en Lucas 1, versículos 68 y 78. Es decir, la salvación no es una iniciativa humana, es una experiencia de aquel que viene de lo alto para encontrarse contigo. Como lo vemos en estos textos donde Ana y Zacarías reconocen que se requiere la presencia divina, hay una certeza hermosa en la vida de fe. Cuando Dios hace una visita, hay salvación. Si dejas que Dios te visite, ese encuentro te traerá salvación. Pero, ¿qué significa salvación? Como lo hemos meditado en anteriores lecciones, no lo podemos reducir a un hecho terminológico que limita el concepto como si fuera no pecar más o ser perdonados por el pecado, ni es mucho menos una vida moral y éticamente correcta. No. La salvación es una realidad procesual que abarca la sanación, tanto física como anímica y espiritual, cuando entregas a Dios esas dolencias de tu cuerpo, de tu historia, tus fracasos del presente, los sueños no logrados para tu futuro, aquello que rompe y fragmenta tu vida, las limitaciones que dividen tu vida comunitaria. Y fruto de esta sanación, comienzas un camino de libertad, entendida no solo como la capacidad o la facultad de tomar decisiones de forma autónoma, sino el hecho y la convicción de no tener malas opciones y de escoger entre dos opciones buenas la mejor, la más bella. Esta liberación implica la paz y la tranquilidad interior y exterior de elegir el amor por encima de todo, preferir la verdad sobre cualquier amenaza, buscar lo bueno en todo momento, amar y gustar la belleza que brota del reconocimiento de la paternidad de Dios. La libertad es una convicción profunda que surge del regalo del hoy, del aprovechamiento del tiempo, que es un verdadero obsequio, pero es un compromiso por asumir con responsabilidad las elecciones y sus consecuencias. Esta liberación nos hace más auténticos, nos brinda protección porque sabemos que ahora le pertenecemos a Dios y que junto a Él y a su amor, nuestra vida será más hermosa. Esta protección no equivale a estar exentos de enfermedades, peligros o ataques. Es la certeza de saber que mi vida está en manos de Dios, que mi familia y mi comunidad pertenecen a Él, que nada me faltará porque Dios cuidará de mí, de mi vida, y esa protección exige de mí fidelidad, fortalecer la alianza que Él me ha propuesto para ser libre de vicios y esclavitudes que me deshumanizan. Si hago este proceso con su tiempo y dedicación, seré restaurado, es decir, tomaré conciencia que soy imagen y semejanza de Dios, que soy su hijo amado, su hija amada, que mi vida es don de Dios. Reconoceré mi identidad, afirmaré lo que soy y lo que valgo ante Dios y ante los demás. Por eso la salvación es una realidad que implica saber quién soy, qué puedo hacer, qué debo rechazar y evitar. Es una experiencia de vida donde soy plena y auténticamente feliz. Esto es la salvación. Es la experiencia de lectura de la cruz y de la resurrección de Cristo. Por lo que no es solo un regalo de Dios ni tampoco es un esfuerzo individual. Es un vínculo de amor entre el que me ama y yo que acojo su amor. Cada vez que miro la cruz y contemplo al resucitado, puedo sanarme, liberarme, protegerme, restaurarme. Por ende, son pocos quienes logran reconocer que son hijos amados por Dios. Son pocos quienes se sienten hermanos con los demás. Son pocos quienes son real y verdaderamente felices. Son pocos quienes rechazan las malas opciones. Son pocos quienes le dan un sentido eficaz a su vida. Ante esta realidad, ¿qué afirma Jesús? Continuamos con la puerta. Jesús inicia con el verbo agonizomai, el verbo que indica lucha con todas las fuerzas. Agonizar era un verbo que se utilizaba en las competencias deportivas del mundo griego y romano y se aplicaba a aquellos que daban el 100% de sus fuerzas y de su cuerpo para salir vencedores. Y la agonía era el resultado de este esfuerzo que los dejaba casi sin vida. De ahí que este verbo, al transliterarse al español y a otros idiomas, se aplicara a las personas que estaban dejando su vida, como una experiencia donde se despide dejando todo de sí para morir. Este verbo, agonizomai, está aplicado desde Lucas al momento de la oración de Jesús en el huerto, ya que oraba con agonía, es decir, oraba como el corredor que está dejando toda su vida y sus esfuerzos porque está culminando su meta.
Jesús nos indica que debemos luchar con todas las fuerzas. No es una lucha contra otros ni por cruzar primero que los demás. La lucha es con uno mismo, con las decisiones, con el tiempo, con las circunstancias del entorno, inclusive hasta con Dios mismo. Hay que luchar, porque la visita de Dios no da espera. El sentido de mi vida no se da en un momento específico, es una decisión que se toma y retoma cada día. ¿Por qué hay que luchar? Para entrar por la puerta estrecha y para entender esta imagen de la puerta, de la toma de decisiones y de la salvación, podemos leer los siguientes textos con calma, ya de una forma más personal y comunitaria. El texto de Deuteronomio capítulo 30 versículos 15 al 20, donde se proponen los dos caminos y la promesa de vida. El Salmo primero que indica la felicidad en la ley. El texto de Proverbios 4 versículos 18 al 19, donde están los caminos de luz y oscuridad. En Proverbios 12, 18, el camino de vida y de muerte. En Proverbios capítulo 15 versículo 24, el sensato que asciende. En Eclesiástico capítulo 15 versículos del 11 al 20, el regalo de la libertad. En Eclesiástico 33 versículos del 7 al 15, los contrastes que hay entre los dos caminos de dos en dos. Y en el texto de la Didache de los numerales del 1 al 6 está la propuesta de los dos caminos. Ahora aparece la figura de la puerta estrecha. Para entenderla tenemos que buscar su significado en Israel. La puerta tenía varios usos. Era para la defensa, la justicia, el comercio, la adoración y la transición. La puerta debía ser el lugar más fuerte y más seguro, ya que las ciudades eran amuralladas y por ser la única entrada y salida para las personas, debía estar lo suficientemente fuerte para cuidar a los residentes de posibles invasores. Igual sucedía en las casas, en el templo, en los palacios y en las sinagogas. La puerta debía evitar la entrada de ladrones e inclusive ser resistente contra las amenazas del tiempo como lo es el calor, la lluvia o la nieve. Una puerta que se abre con cualquier cosa no sirve para nada. En cambio, una puerta resistente, segura y consistente es la más difícil, la más preciada, la más costosa de adquirir. Por eso Jesús dice que muchos pretenderán entrar pero no podrán, porque la puerta será más fuerte que ellos. Por otra parte, la puerta era el símbolo de la justicia. Antes que se hiciera la imagen de la dama con la túnica envuelta elevando una balanza con los ojos vendados, el símbolo por excelencia para la comunidad de Israel sobre la justicia era la puerta, ya que en las puertas de la ciudad se tomaban decisiones. Allí se reunían los ancianos, los escribas y los rabinos. Escuchaban a los implicados en el lío y allí se tomaban las decisiones, ya que la puerta era un lugar sagrado que no era tan concurrido y se permitía la privacidad para discernir la voluntad de Dios y el cumplimiento de la ley. Por eso Dios indicó a Moisés en el Éxodo que las puertas se pintaran con sangre, ya que se ponía en juego la libertad y la justicia del pueblo elegido, y no en vano. En Deuteronomio aclara que la ley debe estar inscrita en las puertas de las casas, pero también ser llevada en la frente, que es la puerta de los pensamientos. Lo que tú dejas entrar o dejas salir en tu mente y tu corazón muestra la fortaleza o la debilidad de la puerta que has puesto en tu existencia. La puerta también era el lugar del comercio. Cuando no habían tiendas como las conocemos hoy día, los vendedores pasaban puerta a puerta a ofrecer y negociar sus productos, y en la puerta eran atendidos para hacer compras y ventas. Por eso en la parábola de la oración es significativo el ejemplo del amigo que toca la puerta a medianoche pidiendo un pan a su amigo para una visita, ya que allí no había negocio, hay un intercambio sin ganancia, una donación que no es recíproca. En la puerta se tomaba la decisión de adquirir o rechazar algún bien comerciable. Lo mismo sucede en nuestra vida. En las puertas del corazón y de la mente, en las puertas de los sentidos y de tu cuerpo, tú sabrás muy bien a quién dejas entrar y salir, qué recibes, qué ofreces, qué vendes y qué compras. Si tu puerta no es lo suficientemente fuerte y valiosa, dejarás pasar lo que sea. Pero si tu puerta es fuerte y segura, lo que comprarás y adquirirás será de un valor incalculable, porque tú no eres una mercancía ni vales una moneda, eres hijo, eres hija de Dios. La puerta es también el lugar de la adoración a Dios, y hay un significado muy bello en esta dimensión. Solo a Dios se debe la vida, el día, el alma y las oportunidades,
y la puerta, al ser el lugar donde está consignada la ley, recordaba al israelita que de Dios venía y a Dios ha de volver. Dios me envió a este mundo y a él debo retornar. La puerta es el recordatorio de la dependencia y la obediencia a Dios el Señor. En la puerta se llora el pecado cometido, se alaba el fruto del trabajo, se bendicen a los padres y a los hijos, se recibe al que necesita la ayuda. ¿Qué tienes en tu puerta? ¿En tu puerta tienes grabado el recuerdo de la presencia de Dios? Hay personas que colocan en sus puertas, según el tiempo litúrgico, un recordatorio de la presencia de Dios. Por ejemplo, en Adviento y Navidad colocan la corona, en Cuaresma colocan el ramo, la palma, en Pascua colocan la bandera blanca con la cruz roja, símbolo del resucitado. En algunas fiestas marianas colocan la bandera de la Virgen María y en algunos casos está la imagen de María o de algún santo. Qué bonito sería retomar ese recuerdo judío y colocar en la puerta la ley de Dios, el símbolo del amor, la cruz, o como sucedía en la antigüedad, el pez, el ictis, símbolo de que pertenecemos a Dios. Por eso en muchos templos antiguamente la pila bautismal estaba en la puerta de la iglesia, como símbolo de acogida al niño o a la niña que estaban recién bautizados. Pero también en la puerta de la iglesia se aplica al entrar y salir el agua bendita al cuerpo del fallecido, indicando que ahora retorna a la casa del Padre Celestial. Finalmente, la puerta simboliza la transición, el dejar entrar o dejar salir algo o a alguien, y esto implica un cambio de vida. Si unimos todos estos elementos de la puerta, enriquecemos nuestra comprensión sobre la salvación que nos trae Jesús. La salvación, si es el tomar conciencia de mi dignidad como hijo, como hija de Dios, sabré que debo defender mi integridad y mi valor como persona. Es ser capaz de ejercer justicia desde la mente y el corazón de Dios. Es entender que mi vida no es un comercio y que debo adquirir y sacar todo aquello que convenga para cuidar mi relación con Dios, conmigo mismo y con los demás. Es ser capaz de brindar adoración a Dios en todo momento de mi vida y así lograr la transición de este mundo al reino de Dios. Por eso Jesús dice que muchos buscarán, empleando el verbo griego seteo, pero buscarán por sus medios y esfuerzos entrar allí, pero no podrán, es decir, no van a tener las fuerzas suficientes para abrir la puerta. Seguimos con el dueño de la casa. Jesús continúa con la imagen del dueño, oikodespotes, el amo, el propietario. La vez pasada Jesús nos hablaba de una hacienda, de una casa donde habían doulos, que son los siervos, y oikónomos, que son los administradores. Ahora aparece el oikodéspotes, el dueño, el propietario. Es a quien le pertenece la casa, es el que posee en título personal la propiedad. El dueño de la casa, de la hacienda, es Dios mismo, y en este caso Jesús se presenta figurativamente como este dueño. La acción que aplica a este dueño es levantar, ejeiro, el mismo verbo que se usa para resucitar. Cuando el dueño de la casa sea levantado, cuando este propietario sea resucitado, escuchará a aquellos que piden que abra la puerta. Sin embargo, cuando sea resucitado, el apokleio, el verbo griego para cerrar, excluir y desterrar, será la acción de este resucitado. Él cerrará la puerta. Este dueño, al levantarse y tomar posesión de su hogar, cerrará las puertas y para muchas personas esto suena como una amenaza o es como si fuera una imagen violenta. Pero esto no es así. Él no viene a excluir a nadie. La pregunta que podemos formularnos es, ¿por qué ellos estaban afuera? ¿Por qué no entraron antes de que el Señor se levantara? ¿Qué hacían afuera que no fueron capaces de ingresar? Ahí están las consecuencias de un mal uso de la libertad, el pensar que al estar afuera no se les cerrarían las puertas. Toda acción tiene una consecuencia. Si estaban afuera fue por su querer, no por la voluntad del dueño de la casa. Por eso el Evangelio dice que ellos gritarán, Señor, ábrenos. Gritan porque la puerta es fuerte, es segura, no se deja tumbar con cualquier cosa, pero piden que se abra, cuando ya el dueño nada puede hacer. Acá nos damos cuenta que la salvación no consiste en abusar de la misericordia de Dios o ser confiados al pretender que se puede ser infiel a Él y a su alianza y pensar que no hay consecuencias. Dios no condena a nadie.
Es uno mismo quien decide condenarse, alejarse, estar fuera de la casa, es decir, perder la salvación. Entonces aparece el estar fuera. Es muy lapidaria la respuesta del dueño de la casa. No sé de dónde son. El no saber de dónde es una persona significa decir, no los conozco. El verbo conocer en la Biblia implica una relación íntima, un encuentro de un reconocimiento y expresión total de la vida y el ser de una persona. Es el verbo que se usa para la unión marital entre el hombre y la mujer, y desde ese contexto en las profecías se aplicaba el conocimiento a la relación de Dios, que es el esposo, con Israel, que es su esposa. Que el dueño de la casa afirme que no sabe de dónde son es una expresión para decir, no los conozco, nunca he tenido intimidad con ustedes, que en la práctica se entiende, nunca estuvieron conmigo, nunca compartieron mi proyecto de vida, nunca me dejaron ser parte de sus decisiones, nunca me permitieron caminar con ustedes, nunca asumieron mi voluntad, nunca reconocieron ni valoraron mi amor. Una cosa es estar al lado de alguien y otra muy diferente es convivir con alguien. Hay personas que creen que ya conocen al otro porque juegan, comen, bailan, trabajan o inclusive oran y van a misa juntos. Pero eso no significa que haya comunicación, diálogo, encuentro, perdón y gozo. Lo mismo pasa en la vida de fe. Hay personas que se contentan con ir a misa, tener una imagen, rezar una novena, llevar la Biblia, pero no viven el proyecto de Dios. Estos que fueron excluidos le reclaman al dueño, hemos comido y bebido, pensando en la imagen del banquete como el hecho de que comer con alguien es conocer su vida. La traducción está mal. En el texto original griego dice, nos has visto comer y beber. Es muy diferente sentarse a la mesa y comer con alguien que ser vistos por ese alguien comiendo y bebiendo. No se trata de comer o beber con Jesús, se trata de comulgar, lo que significa compartir su misión, comer su carne, beber su sangre, deleitar y asimilar su proyecto, masticar su esencia, devorar e incorporar su ser y su hacer. Además le dicen al dueño, has enseñado en nuestras plazas. Ellos reconocen que el dueño ofreció enseñanzas, pero no crecieron con su aprendizaje. Hay una diferencia enorme entre saber y escuchar, porque el saber es una retención de ideas, mientras que escuchar es aplicar el contenido de la enseñanza. Hay gente que sabe que Jesús enseña, pero no vive lo que él enseña. Por eso se da una sentencia, hay un juicio, se pronuncia por segunda vez, no sé de dónde son. Y Lucas aquí cita el Salmo 6, versículo 9. Retírense malhechores, obreros de rectitud. Este Salmo 6 es un salmo que los invito a leer para entender el significado real de esta plegaria del enfermo escuchado por Dios. Jesús asume este rol del enfermo que ha sido escuchado, atendido por Dios, y por ello, al ser levantado, al ser escuchado, exige la ausencia de aquellos que no hacen el bien. Seguimos ahora con el llanto. La imagen del llanto y el rechinar de dientes es una expresión de impotencia, de dolor, de frustración. Este llanto y rechinar se da porque se reconoce que se perdió la vida, se desaprovechó la oportunidad para ser felices. No es el castigo asumido, es la pena y la culpa asumida y aceptada porque no se tienen las fuerzas suficientes para seguir adelante. No hay fuerzas para luchar y abrir la puerta. En términos más prácticos, es porque se fue la esperanza por vivir. ¿Qué provoca este llanto y el rechinar de dientes? Ver a Abraham, a Isaac y Jacob, los patriarcas de Israel. Ver que Dios cumplió su promesa de una heredad, de un banquete y más, ver que están todos los profetas, aquellos que fueron asesinados por Israel. La imagen de este banquete expresa que en el reino de Dios se manifiesta su acción y su presencia acogiendo a todos aquellos que cumplieron su voluntad. Culminamos con la vocación pagana. Como el pueblo elegido no quiso entrar por la puerta, no tuvieron las fuerzas necesarias para entrar a la casa ni a la hacienda de Dios. Vendrán de los 4 puntos cardinales. Se abre la universalidad de la salvación. Ya todos pueden ser hijos e hijas de Dios. Y al ser invitados vendrán a sentarse a la mesa, igual que encontramos en el capítulo 12 de Lucas en el versículo 37. La paga más hermosa por servir al dueño de la casa será dada a quienes de verdad agonizomai, a quienes luchen por entrar por la puerta, que es Cristo el Señor.
Y así se termina con la relación entre últimos y primeros. Dios puede lograr la conversión a través de su inversión. Dios da a todos la oportunidad. Hay muchos que acogen la propuesta primero y luego se desencantan, perdiendo la lucha por entrar, mientras que hay otros que por su perseverancia se van acercando a la puerta. El puesto vacío que queda en la fila por entrar será aprovechado por aquellos que de verdad sienten la fuerza del amor de Dios y con su empeño y convicción logran convertirse a Dios. La mejor forma de lograr la apertura de la puerta es conmover el corazón de Dios, y eso se alcanza comulgando su palabra y su carne, viviendo su voluntad, siendo feliz donando la propia vida. Y así dámosle respuesta a la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Ahora nos queda a nosotros la pregunta: ¿estaré yo en esos pocos que se salvan? ¿Qué me falta a mí para atravesar la puerta? Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que los invito a sumar a estas palabras lo que nace también de nuestro corazón. Señor, dueño de la vida y de la historia, gracias te doy porque has querido enseñarme, atravesando el lugar donde vivo, estudio, trabajo, donde juego, descanso y comparto, y quizá también en aquellos lugares donde he discutido, llorado y perdido. Has venido para ayudarme a crecer, tomando mi vida, ayudándome a ver mi verdadero valor. Hoy quiero tener las fuerzas para entrar por la puerta estrecha. Quiero luchar para saber qué dejo entrar y salir de mi vida, discernir qué acepto y qué rechazo, pues cada vez que me toca abrir o cerrar las puertas de mi mente y mi corazón, se pone en juego mi salvación, nuestra relación de amor. Quiero continuar compartiendo contigo y que mantengas todavía hoy la puerta abierta de tu corazón y de tu vida, que siga aprovechando las puertas abiertas de tu iglesia. Haz que mi servicio y la donación de mi vida demuestren que tú estás en mí y yo en ti, para que todos sepan y vivan que estás resucitado. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Pausa este subsidio y vive tu encuentro con Dios. Contempla tú mismo, discierne la calidad de tu puerta y con tu comunidad reflexiona el crecimiento vivido con Jesús. Como síntesis de la lección divina, primero ante Dios, ¿cómo es mi lucha por entrar? Segundo, contigo mismo, ¿qué puertas abro y cierro? Tercero, con tus hermanos, ¿cómo alcanzar juntos la salvación? Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser signo de la presencia de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuáles son los personajes? En la meditación, ¿por qué se habla de la agonía? ¿Qué significa la puerta estrecha? ¿Por qué Jesús habla del banquete del reino? ¿Por qué se da el llorar y rechinar de los dientes? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí la salvación? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No expreses nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los colme de bendiciones. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.